Bienvenidos a un nuevo video de SAP Finanzas. En el video de hoy vamos a crear activos fijos y empezar a transaccionar un poco con todos los conceptos que vimos en los videos previos. Entonces, la idea es poder crear un activo fijo, ver la información que tenemos dentro, la data y editar alguna que otra información y ver cómo podemos verlo en el sistema. Antes que nada, tengamos en cuenta que tal vez existen distintas formas de crear activos fijos. Por un lado, nosotros podríamos crear un activo fijo seleccionando la clase de activo fijo, que va a tomar todos los valores de la clase, y luego creando y completando toda la información que nosotros queremos. Por otro lado, podemos crear el activo fijo usando una referencia, un activo fijo ya existente, de forma tal que el sistema me va a copiar los valores del activo fijo original y nosotros podemos editar el mismo. Nosotros siempre vamos a tener esas dos opciones. Hay que tener en cuenta que si nosotros creamos usando referencia, corremos el riesgo de que cierta información la terminemos copiando. Así que hay que tener en cuenta que cuando uno copia, se copia toda la información del activo fijo original. Obviamente siempre se puede editar el activo fijo y crear uno nuevo. Y es importante entender que en el momento que uno graba la creación del activo fijo, en ese momento SAP asigna la numeración al mismo. Por ende, una vez que ya está grabado, ese activo fijo ya existe dentro del inventario de la compañía. Sin valores en este momento, pero ya existe como un activo fijo. Otra opción que nosotros tenemos en SAP es la creación de múltiples activos fijos. Vamos a un ejemplo. Nosotros estamos en el área de activos fijos y el área de sistemas compró 3 computadoras. Entonces, lo que nosotros hacemos es, nos dicen, por favor, créame 3 computadoras con la misma información. Tal vez puede cambiar o la descripción, o un número de inventario, o el centro de costo. Pero si no, estamos hablando de la misma información. Entonces, nosotros tenemos la posibilidad de poder crear los 3 activos fijos al mismo tiempo, editándole la descripción, el número de inventario, el centro de costo, el evaluation group. Pero de esta forma tendríamos un ahorro de tiempo, ya que podríamos hacerlo todos juntos a la creación. Por otro lado, digo 2 o 3 palabras acerca del activo fijo, del subnúmero de activo fijo, que apareció un poco tal vez en los videos anteriores cuando hablaba de qué data, cuando hablábamos del screen layout y qué información tenía que ir a nivel, si era a nivel clase activo fijo, a nivel activo fijo principal o al nivel subnúmero. Bueno, ¿qué sería el activo fijo con sus subnúmeros? Es un activo fijo que nosotros lo podemos separar en sus componentes y queremos manejar esos componentes de forma independiente. Ya sea porque queremos tener una vida útil distinta, una clave de amortización distinta, queremos tener los valores separados, pero los queremos manejar como un componente. Tenemos el ejemplo de la computadora, que yo tengo el activo fijo 1000 con subnúmero 0, que es computadora, y a su vez puedo tener el activo fijo 1001, que es teclado, 1002, que es monitor, etc. Suele pasarse muchas veces, a veces con mejoras que se le hacen, mejoras, o no solamente mejoras, sino tengo un vehículo y al vehículo le cerré la caja, entonces estoy haciendo una gran inversión y tal vez esa inversión la estoy haciendo en un momento que quiero manejarla de forma distinta. Bueno, puedo utilizar subnúmeros. Eso quiere decir que está todo relacionado en el activo fijo, queda todo relacionado al activo fijo 1000, pero puedo manejarlo de esa forma. En las clases de activo fijo nosotros definimos cómo es la numeración de estos subnúmeros, si son externas o internas. Bien, entonces, con esta
introducción breve, quiero ir directamente a SAP a empezar a crear activos fijos. Entonces, me voy a ir a SAP y nos vamos a estar manejando en Fiori. Todo esto que vamos a estar haciendo se puede estar haciendo en SAP utilizando la transacción AS01, AS02, AS03. Nosotros vamos a utilizar Fiori por lo que venimos hablando. Entonces, dentro de datos maestros, vamos a encontrar todas estas aplicaciones relacionadas a activos. Si no las tenemos, como siempre digo, las podemos buscar. Nosotros vamos a tener una aplicación para crear activos fijos, una para editar, otra para visualizar, una para la creación de subnúmeros, que hablamos de esto, una para bloquear activos. Nosotros vamos a arrancar creando un activo fijo que la tengo abierta por este lado. Entonces, fíjense, vamos a ir con la primera opción cuando nosotros dijimos de crear activos fijos, que era la de crear el activo fijo cargando una clase activo fijo. Fíjense que sí o sí, yo cuando voy a crear un activo, no puedo crear un activo sin cargar una clase. Quiero dar enter, me dice, por favor, cargue una clase. O utilizo un activo fijo de referencia, que al utilizar ese activo fijo de referencia, ya me va a derivar la clase. Así que nosotros no podemos estar creando un activo fijo sin cargar una clase. Primer concepto, que ya lo veníamos viendo. Vamos a seleccionar la clase vehículos y vamos a crearla para la sociedad 2703. Cosas importantes que ya vemos. Punto número 1, la definición de la numeración interna. Tenía la 05 interna. Vemos el account determination, ¿no? Vemos que de acá van a salir las cuentas contables. Vemos qué campos están y cuáles son mandatorios. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos visto el screen layout que tenía nuestra clase que decía que la descripción era mandatoria? Entonces acá empezamos a ver las distintas consecuencias de los componentes que vimos de la clase. Vamos a cargar vehículo prueba 1. Tendríamos todos estos campos. Yo no voy a estar cargando más que vehículo prueba 1. Podríamos cargar un número de serie, un número de inventario, cantidad. Esta cantidad podría ser que yo cree un activo fijo que sea sillas y acá ponga cantidad 10, 20, 30, ¿no? Para poder llevar, pero que a nivel activo fijos es uno solo y me pueda servir a mí como para un manejo de cantidad, pero no tiene otro fin. Los datos dependientes, acá vamos a encontrarnos con el centro de costo, que era otro de los valores que veíamos que era mandatorio. Vamos a estar... Por ejemplo, vamos a cargar a contabilidad. Podríamos cargar una orden interna, áreas funcionales, centros de profit center, segmentos. Datos de origen, si tuviera algún vendedor o queremos cargar alguna información, esto no hace falta. Y nos vamos a la solapa de depreciación. También habíamos visto que nosotros a nivel clase de activos fijos definíamos ciertos valores por default que me iban a venir relacionadas a la depreciación. En este caso vamos a dejar lo que está, tenemos todas estas áreas, el activo fijo se va a crear en todas estas áreas, la 31 y la 33 son áreas relacionadas a la que está arriba, por ende fíjense que toma los valores de la principal. Si yo en algún momento acá pusiera 4, me va a cambiar el valor en la relacionada porque la 31 es la 1 en dólares. Entonces, para lograr la lógica me la mantiene. Vamos a dejar 5, que era lo que teníamos. Lo mismo que con la 33. Yo no puedo editar los valores de la 33 porque me los deriva de la 32. Y el resto de las áreas son independientes y tienen sus valores. Podríamos decir que estamos bien, generamos el activo. De esta forma se creó el activo 500.010, que era el siguiente número que nosotros habíamos visto que se iba a crear. Si hacemos clic en Master Data, podemos acá creé el activo fijo. Vamos a cancelar. Entonces, sí, lo quiero cancelar.
vamos a visualizar nuestro activo fijo dentro de la aplicación Display Asset. Creamos el 5010, entramos y vemos toda la información que nosotros habíamos cargado. ¿Ok? En caso de ser necesario, podemos hacer un edit. Y podemos hacer un edit del activo. Vamos a ir al edit que tengo acá abierta la aplicación. Era nuestro activo fijo, vamos a copiarlo, el 5010. Y vamos a editar, por ejemplo, vamos a cambiar la vida útil. Este era mi activo. Perdón, subnúmero 0. Vehículo prueba, estamos diciendo que en realidad no eran 5, le vamos a poner 7 acá. Y grabamos. ¿Se entiende? Nosotros podemos ir editando los valores que pensemos que son necesarios editar. Otra opción de las que nosotros dijimos es crear un activo fijo con referencia a. Entonces, nosotros ya creamos un vehículo, hagamos de cuenta que tenemos que generar otro, entonces tranquilamente nosotros podríamos estar tomando como referencia en 5010, subnúmero 0 de la 2703, era este, y me trae todos los valores por default. Eso es lo importante que yo puedo estar tocando. Vehículos prueba 2. Ya modificando esto puedo grabar y me tomó toda la información. Y la tercera opción que nosotros habíamos dicho, bueno, pero puede pasar que yo tenga que generar muchos activos juntos, es utilizando la función de Number of Similar Assets. Acá yo siempre trabajé con 1, pero yo tranquilamente podría poner 5. Vamos a cambiarlo, vamos a seleccionar vehículos. Vamos a ver qué otra clase vamos a seleccionar. Bueno, tuve un error. Puede fallar. Vamos a intentar de cancelar o a intentar de... Vamos a volver a abrir. Así. Entonces, vamos a utilizar la misma clase, pero vamos a poner 5. Entonces, de esta forma, test multi, creación múltiple, y grabamos. Me pide acá, vamos a elegir sistemas esta vez y grabamos. Entonces me dice, usted quiere generar 5 activos fijos. ¿Quiere que los copie iguales o cambiamos? Entonces uno podría poner mantener, ¿para qué? Te da la posibilidad de poder editar los campos que son editables en una grilla. Entonces, por ejemplo, en vez de le puedo poner esto, test creación múltiple, y le vamos a poner, así no me quedan todos iguales, 1, me deja, vamos a ponerle 2, 3, 4. Es práctico porque me ahorraría el tiempo de tener que estar creando uno a uno. Lo mismo que los centros de costo. Podríamos estar... Me borró este que yo no quería. Múltiple 4. Lo mismo que el centro de costo. Yo podría estar diciendo que este no era de sistema, sino que este era de contabilidad. Y le doy yes. Entonces me generaron del 12 al 16. De esta forma revisamos las 3 opciones que nosotros tenemos. Dijimos también en el editar, nosotros cuando estamos visualizando, por ejemplo, este fue el activo fijo, podemos visualizar los documentos
de modificación, que esto es súper interesante y muy útil, y acá nosotros vamos a tener todo el historial de cada una de las modificaciones que vayamos haciendo en el activo. Entonces, nos sirve para tener un traqueo de la información. Me sacó de la aplicación. Me va a llevar a la otra. Entonces, con esto tenemos la información anterior y la actual. Se les quiero mostrar en la PPT que tenemos. Entonces, esto me permite a mí tener un traqueo de cada uno de los valores del activo. ¿Cuál era el valor anterior? ¿Cuál era el valor actual? ¿Quién lo modificó? ¿Cuándo? Es fundamental, ¿por qué? Porque existe cierta información que al editarse en el activo fijo me puede modificar, por ejemplo, los valores de amortización. Entonces, puede pasar que de golpe tengamos algún inconveniente que nos vengan a decir que el activo fijo de golpe cambió la amortización o le está calculando mal. Entonces, venimos a ver y vemos que le modificaron la vida útil, entonces la amortización SAP la recalculó. Fundamental saber que existe un display de las modificaciones de cada uno de los activos fijos. Y por último, quiero cerrar con los conceptos que nosotros nos encontramos en las áreas de depreciación. Toda la solapa que nosotros tenemos en SAP acá, cuando vamos a visualizar el activo fijo, dentro del área de depreciación que tenemos, clave de depreciación, vida útil, periodos y la fecha de inicio de la amortización, me parece interesante repasarlo para poder estar seguros de que entendemos cada uno, porque en función de esto es cuando carguemos los valores, cómo SAP va a calcular la amortización. Entonces, por un lado vamos a tener la clave de depreciación, que es cómo vamos a depreciar. La vida útil es por cuánto tiempo la amortización debe calcularse. La fecha de inicio de amortización. ¿A partir de cuándo SAP me tiene que planificar la amortización? Podemos estar diciendo de que la vida útil es de 10 años, pero que la fecha de inicio de amortización, si yo hice la alta hoy, mitad del mes, sea a partir del primer día del mes siguiente, porque amortizamos mes completo. El change over year, el index, el variable depreciation amount y el scrap value lo tenemos, eso no se los mostré. Si uno hace doble clic dentro de la información del área, nos vamos a encontrar con todos estos valores adicionales que tenemos. Scrap value podemos estar diciendo que el activo fijo se amortiza hasta el 10% y que nos quede un valor residual del 10% del bien. Podemos estar teniendo un monto fijo, entonces decimos que todos los activos fijos a mí me quedan con un valor residual de 1000. Entonces SAP me va a calcular la amortización por la diferencia. Fundamental porque los valores que nosotros tengamos en estas solapas van a determinar cómo SAP va a calcular la amortización. Y esto es importante, la amortización SAP la calcula. Nosotros no podemos cargar valores de la amortización ordinaria, podemos jugar con no planificadas, con extraordinarias, pero no con las ordinarias. Así que bueno, con esto tenemos activos fijos. Video siguiente ya vamos a cargarle valores, vamos a hacer unas altas, alguna baja, para luego terminar amortizando con los valores de nuestros activos fijos. Muchas gracias.